Buen día, hermanos, hermanas. Llegamos al Jueves Santo. Es un día en que la Iglesia celebra dos Eucaristías importantes, la misa crismal y la Cena del Señor. Hoy todavía estamos en Cuaresma, eh, termina la Cuaresma y se hace el preámbulo al Trido Pascual con la misa de la tarde de la Cena del Señor. Pero seguimos en tiempo de Cuaresma litúrgicamente. Es un día en que termina una y comienza de alguna manera el tiempo del Trido Pascual. Pero el jueves todavía pertenece al tiempo de Cuaresma. Y en ese sentido, todavía estamos en este proceso de examen de conciencia, en ese proceso de revisar cómo ha andado nuestra vida en este último año, desde la Pascua anterior, cómo ha andado precisamente en los últimos meses que hemos compartido la fe. Ese momento para acercarnos y pedir al Espíritu Santo su gracia. Esa gracia que nos permita penetrar en el sentido de la palabra, en la intención teológica del escritor del Evangelio de Juan. Porque es eso, tenemos que dejar que el Espíritu Santo no solo nos diga qué quiere la palabra, es que primero tenemos que saber qué dice la palabra. Y para saber qué dice la palabra, necesitamos conocer las características del autor del Evangelio, las características de la comunidad a la que dirige el Evangelio, los contextos que envolvían a esta comunidad y la intención teológica que está detrás de la obra en sí y de cada capítulo del Evangelio, en este caso de Juan. Así es que con confianza nos abrimos a la acción del Espíritu Santo y le pedimos, nos ilumine con su gracia, con su luz, para dejar que la palabra precisamente toque nuestras vidas, que la palabra abra espacio en nuestro corazón, que la palabra irrumpa en nuestra existencia, en nuestra mente para comprender, en nuestra voluntad para querer, en nuestro corazón para aceptarla y en nuestras manos para la liturgia de las manos. Dejemos entonces al Espíritu Santo moverse entre nosotros, entre ustedes y yo, y vivamos esta experiencia. Hoy precisamente estamos celebrando un día, como decía, dos Eucaristías importantes, la misa crismal y la Cena del Señor, pero a la vez recordamos la institución de la Eucaristía, la Eucaristía de la noche y del sacerdocio. Hoy es un día en el cual están, digámoslo así, de fiesta todos los sacerdotes, los obispos, el Papa. Los diáconos de alguna manera pertenecen al orden sacerdotal, aunque no son sacerdotes, en esta dimensión, esta experiencia bonita. Bueno, les invito a que tomen su Biblia y abran el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Juan, capítulo 13. Los versículos del 1 al 15. Repito, Juan 13 del 1 al 15. Siempre alguno por allí anota la cita para los que van ingresando. Mientras ustedes la buscan, unas palabritas para orientarnos. Nosotros los oyentes de la palabra divina, en la escucha de ella, la revelación bíblica nos lleva a reconocer que ella, la palabra, es el fundamento de toda la realidad. Esa es una de las expresiones más hermosas del Papa Benedicto XVI. Benedicto XVI decía en el Sínodo de la Palabra en el 2010, hay que cambiar el concepto de realismo. Lo más real que existe es la palabra de Dios. Y esto, que la palabra de Dios es real, es un anuncio
de palabra liberadora para nosotros. La palabra nos libera. Las afirmaciones de la Sagrada Escritura señalan que todo lo que existe no es fruto de un azar irracional. Todo ha sido debidamente preparado por el Creador. De hecho, el mismo Evangelio de Juan que hoy vamos a leer, al inicio, en el capítulo 1, dice que todo cuanto existe llegó a la existencia por la palabra. Ella era la vida, y en esta vida surge todo cuanto existe. Si no es resultado del azar, entonces es que ha sido querido por Dios. Está en sus planes. Y en el centro está la invitación a participar en la vida divina de Cristo. ¿Esto por qué? Porque los acontecimientos que hemos estado meditando, sobre todo esta semana, desde el domingo para acá, nos llevan a contemplar a Jesús, y hoy nos va a suceder nuevamente lo mismo, en esta etapa final de su vida, pero que no es una etapa final, es la culminación de todo un camino de obediencia. Jesús es obediente no al final, Jesús es obediente en el transcurso de todos sus 30 años de vida. Es obediente siempre. Y esta obediencia le lleva a comprender precisamente que lo que acontece, lo que se le viene encima, es querer de Dios. Forma parte del plan de Dios. Bien, con estas palabras, entremos en la lectura del texto de hoy. Repito, Juan capítulo 13, versículos del 1 al 15. Dice el texto: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: Lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: Tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: En ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Este es el texto que se nos va a ofrecer y a proclamar
solemnemente en la Eucaristía de la Cena del Señor. Si miramos los contextos, ya habíamos insinuado uno de estos días que pertenece desde el capítulo 13, 1 hasta el 17, 26 a un único bloque. Y este bloque se puede dividir en 7 escenas. Recordémoslas. La primera escena, y en ella está el texto de nosotros hoy, es el relato del lavatorio de los pies por parte de Jesús a los discípulos. 13 del 1 al 20. 13 del 21 al 30, la designación y la partida de Judas de noche, después del lavatorio de los pies. La tercera escena, 13 del 31 al 38, que es una especie de transición narrativa a los 3 discursos de despedida. De 14, 1 al 31, el primer discurso de despedida. De 15, 1 al 16, 4, el segundo discurso de despedida. De 16, 4 al 33, el tercer discurso de despedida. Y del 17, 1 al 26, la oración de Jesús que parte, que regresa al Padre. Hay un detalle que no quisiera, o varios que no quisiera dejar pasar por alto para ubicarnos. Vean que he insistido montones en esto y saben que siempre que voy a dar cursos o charlas o clases, ese es uno de los puntos de partida míos y una de las insistencias más grandes. Y es fijarnos en el contexto en el que está el texto que vamos a leer, meditar, orar y tratar de vivir. Desde el capítulo 12, versículo 1, si nos devolvemos todavía a un capítulo, la Pascua no se llama ya la Pascua de los judíos, sino que se habla de la Pascua de Jesús. Es Él, de ahora en adelante, el Cordero de Dios que librará al ser humano de su pecado. Aquello que ha dicho Juan al principio, capítulo 1. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Pascua de Jesús es una Pascua que mira a la liberación del ser humano. Podríamos hablar de un nuevo éxodo que permite pasar de las tinieblas a la luz, tal como lo dice 8:12, y que llevará vida y fiesta a la humanidad, según 7:37. En la última cena, un detalle que para que lo tengamos claro y presente, porque es un evangelio que narra las cosas distinto, Juan no habla de la institución de la Eucaristía. Si miramos Mateo, Marcos y Lucas, nos daremos cuenta que dentro de estas escenas está la institución de la Eucaristía. Juan no la tiene. Juan la trató ampliamente en el capítulo 6, un capítulo que tiene 71 versículos, si no me equivoco, con el discurso del pan de vida. Allí desarrolla todo el significado eucarístico para Juan. Ahora, en lugar de la institución de la Eucaristía, Juan coloca aquí un gesto que indica el significado último de la Eucaristía. Quizá era necesario que se tomara en cuenta este detalle para entender las consecuencias de la Eucaristía y las disposiciones de la Eucaristía, como un acto de amor extremo de Jesús para los suyos y como manifestación de un servicio pleno hacia los discípulos. Y qué bueno si pudiéramos. Yo soñaría con una iglesia que entienda que la celebración de la Eucaristía no es simplemente un rito y que aunque es un mandamiento de la iglesia, hay un montón de circunstancias por las cuales debería de plantearme seriamente si puedo participar en ella y todavía más,
si puedo ponerme en la fila de los que van a recibir la Eucaristía. Y aquí todos, sin excepción, somos indignos. Comenzando por el señor obispo que dice allí, y de mí indigno siervo tuyo. De ahí en adelante todos somos indignos. Pero es que la Eucaristía no es ir a misa, medio escuchar la liturgia de la palabra, medio participar de la liturgia eucarística y recibir la comunión. Esto puede decir, aunque en otro contexto muy distinto de la carta a los Corintios, recibir la propia condenación. Pero cuidado porque esa frase de Pablo en Corintios se utiliza mucho en sentidos equivocados. Es que la Eucaristía, antes de ser ritual, es un servicio previo al hermano. Sin este servicio previo, podemos vaciar de contenido toda la Eucaristía y todos sus hermosos ritos. En la escena de hoy, los primeros 15 versículos del capítulo 13, los podríamos dividir en 4 momentos. Un primer momento, el versículo 1, que es como el título del relato de la pasión en Juan, pero es a la vez el título de la escena del lavatorio de los pies, porque nos ubica en el tiempo y en el espacio, y también en las emociones internas de Jesús. Luego, en los versículos 2 al 5, se relata la acción de Jesús, que es el lavatorio y los preparativos del lavatorio. En los versículos del 6 al 11, los diálogos entre Jesús y Pedro, o el diálogo que tiene preguntas y respuestas. Y del 12 al 15, la instrucción a los discípulos, que es donde Jesús ve la necesidad de dar una explicación suplementaria o complementaria al gesto que él ha realizado. Con estos 4 momentos, porque siempre es bueno ver los momentos, así puedo ir identificando en qué parte de la escena estoy. Vamos entonces a iniciar la lectura del texto, a ver qué podemos decir. Es un texto muy condensado, es un texto lleno de contenido. Hagamos lo que podemos, el resto lo vivirán cada uno de ustedes hoy en la celebración, aunque sea vía transmisión en sus casas, con los sacerdotes y sus homilías. Yo voy a encargar nada más de presentar los elementos hasta donde pueda que nos ayuden a tener una mejor comprensión de lo que significa. Vamos al versículo 1, que es un versículo que nos podría llevar toda la hora. Eso sería suficiente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Vamos por partes. Como digo, este versículo, de hecho, en este versículo está la clave litúrgica para entender todo el rito de hoy por la tarde, entender el rito de la Eucaristía y entender el texto que vamos a leer. La primera observación que hace el autor del Evangelio es que se trata de algo que acontece antes de la fiesta de Pascua. Y hay varias circunstancias temporales y psicológicas que influyen en la comprensión de esta escena. Es la víspera de la Pascua, al menos en la cronología del autor del Evangelio de Juan. Es la cena solemne del Cordero ya empezada. La conciencia que Jesús tiene de que ha llegado la hora de volver al Padre y de dejar a los que siempre ha amado. Por otro lado, el conocimiento que tiene de la traición de Judas, que como vimos en el Evangelio de Juan, tiene una connotación diabólica. El diablo entra en Judas. O sea, en este espacio de tiempo se ponen en juego varios factores que habría que mirarlos uno por uno para contextualizar y recrear la escena. No tenemos todo el tiempo, lamentablemente, para eso. Cuando llega la hora de pasar de este mundo al Padre, que es
el momento para llevar el amor hasta el extremo, el Señor va libremente a la muerte. Vean que insiste dos veces en sabiendo y conociendo. Jesús sabe lo que se le viene encima y libremente enfrenta estos acontecimientos, dominando los acontecimientos como un pontífice que ejecuta los ritos de la liturgia, por ejemplo, 14, 29, 30 o 17, 1. Jesús dice, sabe que ha llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Como hemos dicho estos días, a Jesús no lo agarra por sorpresa. Quizá hay elementos que pueden ser sorpresivos, pero Jesús tiene conciencia de a qué va y con quiénes va y hacia dónde va. Entonces, esta hora, había llegado la hora, esta palabra tan importante para Juan, subraya más que una cuestión cronológica, se trata de un hecho o acontecimiento que sucede en la historia y que impacta fuertemente a quienes lo viven. Y este término puede tener una connotación dolorosa, ya que es el mismo término que se usa en literatura griega para referirse al momento del parto que tiene que enfrentar una mujer. Cuando a su mujer le llega la hora de dar a luz, experimenta eso. Ya ahí yo no puedo decirles qué, porque no me va a tocar nunca que hacer eso. Eh, pero lo que uno escucha de nuestras mamás, de nuestras hermanas, de nuestras personas queridas, de las mujeres con las cuales podemos hablar temas tan impresionantemente bellos e impactantes como estos, y que Juan lo dice en 16:21. En ese momento que llega la hora de dar a luz, la hora del parto, la mujer se estremece, se enfrenta a esto. Por lo tanto, la hora de Jesús tiene una connotación dolorosa. Se trata de enfrentarse a una especie de parto. El evangelista sabe representar muy bien la figura de Jesús, siendo consciente de que está narrando los últimos acontecimientos de su vida, los últimos instantes, por lo tanto, de su misión. Y prueba que Jesús no es arrastrado por los acontecimientos que amenazan su existencia. A veces pareciera que queremos presentar a Jesús como uno que fue víctima de los acontecimientos políticos, víctima de los acontecimientos religiosos o sociales. Sí, todo eso forma parte del proceso de la pasión. Pero Jesús tiene clara conciencia y no se deja arrastrar, sino que está preparado para dar su vida. Y aquí igualmente sabe quién lo va a entregar. Le dirá a Pedro que lo negará 3 veces, se irá a orar y en el momento oportuno se levantará, los levantará todos y le dicen, ha llegado la hora, el que me va a entregar viene. Tiene conciencia de cada acto durante todo el proceso. Y esto me gusta, me encanta y quisiera transmitírselo de tal forma que lo entendamos. Jesús no es un pobrecito, como decimos en Costa Rica, no, no es un pobre que fue asaltado por los acontecimientos, no, él tiene claro. Por eso ya el Evangelio de Juan, desde el capítulo 2 al final, ahí en las bodas de Caná, dice a su madre, no ha llegado mi hora. A pesar de eso, hace lo que ella pide. Luego, cuando intentan agarrarlo o matarlo, el evangelista anota, no había llegado su hora. Pero aquí, al iniciar el capítulo 13, ha llegado la hora. Ahora, con la narración del lavatorio de los pies, Jesús es consciente de que se aproxima la hora definitiva. Por eso dice el texto, después de haber amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Este amor por los suyos, por los que forman esta comunidad, ciertamente fue evidente a lo largo de todo el proceso de vida de Jesús, pero va a resplandecer de manera sorprendente en su muerte, en su elevación en la cruz, en su ser atravesado por la lanza, en su ser glorificado
a la derecha del Padre. Este amor viene mostrado por Jesús precisamente en este gesto que ya vamos a mirar más de cerca del lavatorio de los pies de sus discípulos, que tiene valor simbólico en cuanto que muestra el amor continuo que se expresa en el servicio, porque las conjugaciones verbales, habría que decir, están hechas de tal manera en griego que son gestos puntuales pero permanentes. Este no es un único momento que Jesús lavó los pies y ya no. Este gesto que él hace permanece como un paradigma, la palabra que usa San Juan, como un paradigma para todas las generaciones. Retomemos esta frase: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, que es la esencia litúrgica del texto de hoy. La frase podríamos entenderla mejor desde otro texto de Juan 15:13. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. En el capítulo 15 dirá que ese amor implica dar la vida por sus amigos. Es decir, el amor hasta el extremo de Jesús no se entiende cuando, o se entenderá mejor, para decirlo de otra forma, se entenderá en plenitud cuando derrame la última gota de agua y sangre, cuando Él dé su vida por nosotros, sus amigos. Por eso Jesús insiste en el Evangelio que será necesario sea elevado en la cruz para atraer todas las miradas hacia Él, cosa que después ciertamente nos deja a todos y a los de todos los tiempos con la boca abierta, con la mirada perdida, clavada en aquel gesto de entrega total y absoluta. El amor es el único principio de vida definitiva y es modelo precisamente de esta entrega para dar vida al ser humano, para darle dignidad, para hacerlo libre, para crear la igualdad. Un amor que se extiende a los enemigos, incluso a costa de la propia vida, como Jesús mismo lo hace inclusive con Judas, en este mismo capítulo, versículo 21 en adelante. Es la aceptación de la muerte para no desmentir la lealtad del amor. Esto es una frase que tendríamos que meditar profundamente. Este amor hasta el extremo, este amor hasta la muerte, se hace con lo que implica para no desmentir la lealtad del amor, que manifiesta a la vez la gloria del ser humano y la gloria de Dios. En los versículos 31 en adelante de este mismo capítulo 13, que les invitaría luego a que lo lean todo el capítulo 13, muy detenidamente. Este amor plenamente realizado no existe más que entre seres que se aman mutuamente. A los que escuchan la palabra, Jesús los llama suyos, en el sentido más profundo. En el capítulo 10 los llamó sus ovejas. ¿Cuáles? Las que el Padre le dio, las que él no perderá, porque ni una sola se perderá. Y dice, habiendo amado, los amó. El verbo amar, en este versículo 1, la forma como está, para mis estudiantes es un participio aoristo, complexivo, que significa que es como un englobar todo lo anteriormente narrado. O sea, es como si en este momento el evangelista hace un resumen de todo lo acontecido en los 12 capítulos anteriores para decirnos todo lo que Jesús ha hecho hasta este momento y todo lo que hará a partir de este momento se afirma precisamente en este amar y amar hasta el extremo. Antes de este momento, cada llamada, cada signo de los 7 signos que hizo, cada discurso que hizo, cada gesto, cada actuación, cada palabra suya, cada conmoción suya,
ha sido amando a los suyos, para que ellos sepan que el Padre lo ha enviado y que el que cree en él, cree en el Padre, y el que cree en él y en el Padre, tiene vida eterna. Se trata de una acción que es totalizante, abarca todo. Pero el texto no se queda allí. Podríamos decir todavía más. Afirma que Jesús había amado a todos los discípulos con todo lo que ha hecho en la misión. Pero inclusive más allá, Juan da un paso y afirma, los amó hasta el extremo, sin quedarme aquí a todos los detalles de lo que significa esta palabra extremo, que significa rápidamente hasta las últimas consecuencias, hasta no quedar nada de sí sin ser entregado. Bien, hagamos un pequeño alto aquí, momento de oración. Oremos. Señor Jesús, la caridad es amor recibido y ofrecido. Es gracia. Su origen es el amor que brota del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Es amor que desde ti, en cuanto Hijo Jesús, desciende sobre nosotros. Es amor creador por el que nosotros somos. Es amor redentor por el que somos recreados. Es el amor revelado, puesto en práctica por ti y derramado en nuestros corazones. Haz, Señor, que nosotros, destinatarios del amor de Dios, nos convirtamos en sujetos de caridad, llamados a hacernos instrumentos de la gracia para difundir la caridad de Dios y para tejer redes de caridad en un mundo sediento de amor, justicia y verdad. Amén. Vamos al versículo 2, brevemente, ya no voy a detenerme en todos los versículos de la misma manera. Este primero es el centro del texto de hoy en cuanto a esta expresión, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, el autor del Evangelio nos indica que el lavatorio de los pies se realiza dentro del contexto de una comida. Y esto lo hace todavía mucho más significativo. Lo hace todavía más expansivo en cuanto al radio que abarca. Cuando Jesús se levanta de la mesa, o se levanta del piso, como decíamos ayer, se levanta para llevar a cabo el gesto. Pero los demás, los que estén allí, 12 o más, ya han iniciado la comida. Los que iban a comer ya están en sus puestos y están comiendo, porque es en el transcurso de la cena. Aquí hay un detalle que rompe con la tradición, con las costumbres, porque las costumbres de hospitalidad que había entre los judíos decía que lavarse los pies era una acción que se realizaba cuando el huésped entraba a la casa o en todo caso antes del banquete, pero no durante el banquete. Lo cual nos indica, y habría que entenderlo así del autor del Evangelio, nos quiere grabar todavía con más poder en la mente, voluntad y corazón el significado del gesto simbólico. Pero veamos ahora la motivación
por la que Jesús se va a levantar. Y nuevamente, Jesús que sabe, versículo 3. Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas. Veamos esta primera parte. En este capítulo 13 del Evangelio de Juan hay una gran cantidad de temas profundos que Juan condensó, el autor condensó. La Pascua, ya dijimos, la cena, el Jesús que sabe, el Jesús que ama hasta el extremo a los suyos, el servicio de un Cristo que se da totalmente, y esto a pesar de que algunos miembros le van a traicionar, le van a negar, y todos, sin excepción, le van a abandonar. Todos estos temas nos introducen en los primeros versículos en el desarrollo de lo que va a ser después todo el capítulo 13, que pues yo les digo, léanlo. Jesús tiene plena conciencia de la misión que el Padre le ha confiado. Él sabe que de su gesto, de su acción y del cumplimiento de su misión depende la salvación de todos los seres humanos. Y con este conocimiento que tiene, quiere mostrar a los suyos, mediante este servicio del lavado de los pies, cómo se lleva a cumplimiento la obra salvífica del Padre e identificar también el gesto como la entrega por la salvación del ser humano. ¿Por qué? Porque Jesús quiere, lo ha dicho a lo largo de todo el Evangelio, lo seguirá diciendo en los discursos de despedida, la salvación de todos, que todos se salven, así como quiere que todos sean uno. Y que por estos todos, que son uno, los demás lleguen también a este conocimiento del Padre. La salvación de Jesús es universal. Él es consciente de que el Padre había puesto todo en sus manos. Y esta expresión nos hace comprender que el Padre deja a Jesús para actuar en completa libertad. Jesús tiene libertad y lo hace en los evangelios en el momento culminante, decir, Padre, sí o no. Y sabemos qué le costó. Tampoco nos hagamos la ilusión de que Jesús fue muerto de la risa a la cruz. No, tampoco. Sabía, era consciente. Todavía Lucas, cambiando de evangelio un instante, Lucas dice, sudaba gotas de sangre. O sea, el asunto no fue simplemente, aquí estoy, Padre, hágase tu voluntad y bendito sea Dios, qué alegría, ya te voy a ver, no importa esto, ya me preparé para... No, esto implica que aunque lo sepa, tiene que pasar estas horas terribles y amargas. Hagamos otro momento de oración. Oremos. Señor Jesús, también en la cena, donde la vida en comunión y el pan partido encuentran su mejor expresión, pesa la sombra de la traición que rompe la amistad. Pero mientras Judas se mueve orientado por el diablo, tú, Jesús, lo haces dejándote determinar por el querer de Dios Padre. Lo que tú has hecho y vas a hacer proviene de tu comunión con el Padre. Ahí radica la libertad que hará que la muerte que te aguarda sea realmente un don de amor por los tuyos, por nosotros y por los hijos de Dios dispersos. Enséñanos a entender tu signo salvífico. Amén. Sigamos con la otra parte, la segunda parte del versículo 3 y pasamos al 4. Sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, vean otra vez el verbo saber, este saber de Jesús, que en Juan es muy insistente. En Juan, Jesús es el que sabe, el que conoce. Ahora, el autor del Evangelio
nos ubica en la psicología de Jesús, diciéndonos que él sabía ya muy bien qué era lo que vendría sobre él. Solo en estos primeros 3 versículos aparece 2 veces este verbo saber, conocer, de que Jesús tiene conocimiento de los hechos que vendrán, que acontecerán. Y esto porque Jesús eh, tiene conocimiento de él y parece que, por el otro lado, los discípulos ignoran o no sospechan lo que está por desatarse. Pero Jesús no lo ignora. Y esto habría que atribuírselo a la comunión estrecha que hay entre él en cuanto hijo y enviado y el Padre que lo envía y que se va a visibilizar en hechos concretos de amor. Veamos este versículo 4. El 4 y 5 se pertenecen, pero veamos el 4 primero. Fijémonos en todos los verbos, son 8. En el 4 no están los 8, pero son 8 verbos importantes. Se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Esta primera parte. Jesús nos va a demostrar, como lo hizo con sus discípulos y los invitados en aquella cena, su amor. Veamos todo lo que hace. Y tomamos una parte del versículo 5 también. Se levanta de la mesa, se quita el manto, que significa quitarse los vestidos. Se amarra una toalla, en América Latina diríamos un delantal, alrededor de la cintura, echa agua en un recipiente, les lava los pies a los discípulos a pesar de la oposición de Pedro, se los seca con el delantal que llevaba puesto a la cintura. Con plena conciencia de su identidad y en su completa libertad, Jesús se dispone precisamente a cumplir el más grande y humilde gesto: lavar los pies. Y es que este gesto de amor se describe con esta cantidad de verbos que les decía son 8, que convierten en la escena en algo muy significativo. Y el autor del Evangelio acumula un montón de verbos en movimiento, son ellos todos verbos en movimiento, para describir la acción de Jesús sobre los discípulos. Usa una figura de acumulación de verbos que inclusive se dicen de tal manera como para impregnarlos en el corazón, en la mente de los discípulos y de nosotros los oyentes, para que esto ya no se olvide más. Y es que por eso quizá se coloca este evento ya cuando la cena ha iniciado. Las cosas que acontecen durante la cena normalmente no se olvidan. Y si son muy significativas, menos se olvidan. Uno puede guardar momentos maravillosos en esta vivencia. Es la comida, y hago un paréntesis de aquí, que siempre pongo algún testimonio. La comida tiene este sabor maravilloso. Y es que al comer como nosotros en Occidente, que normalmente es en torno a una mesa cuadrada, redonda, rectangular, como sea, nos colocamos uno al frente del otro, uno al lado del otro, y hay una comunión de mirada, una comunión de gestos, una comunión de palabras, una comunión de los alimentos que están allí, y pásame esto, me alcanza lo otro, y en fin, hay comunión de movimientos y gestos. Pero también la mesa puede ser parte de un infierno adelantado. ¿Sí? Sí, sí se puede. Porque uno puede sentarse a la mesa. A mí ya me ha pasado. Siempre me gusta decir lo que ya he vivido. Es más fácil entender la palabra con lo que uno ya ha vivido. Que es sentarse de un compañero, y voy a decirlo muy claramente, delante de un sacerdote, de un país
de los tantos que hay en América Latina. Cualquiera de todos, nunca van a saber cuál fue. Y este no era costarricense, pero pudo haber sido en Costa Rica. Y este tipo comenzó a hablar mal de mí por motivos que solo él conoce, a tal punto que nos sentábamos en la mesa y él comía todo el rato mirando hacia el plato. Y terminando la comida, se levantaba y se iba. ¿Por qué? Porque no hay comunión y no hay Eucaristía, y esto es lo peor, cuando no soy capaz de mirar al otro a los ojos, cuando no soy capaz de compartir la sonrisa, la mirada, la palabra, los gestos, me aíslo, me separo y tengo que irme. En la Eucaristía deberíamos hacer lo mismo, ser tan valientes para hacer eso. ¿Cuántas Eucaristías? Y a veces en lugares de muy religiosos no deberían celebrarse. Cuando en la mesa no somos capaces de comunión con todos, no estamos autorizados para celebrar la Eucaristía. No. Antes de celebrarla, tenemos que lavarnos los pies. ¿Por qué? Porque el gesto de Jesús intenta mostrar que el verdadero amor se traduce en una acción tangible, visible, experimentable de servicio. Y el símbolo, que para nosotros los latinoamericanos es muy simbólico, es el del delantal. Cuando vemos a una mujer, también a un hombre, pero es más común la imagen de la mujer, que se coloca su delantal, sabemos que va a haber comida. Sabemos que algo se va a preparar. Sabemos que nos sentaremos a la mesa. Y aquí el símbolo es este delantal que Jesús se ata para lavar los pies a los discípulos. Y que por lo menos leyendo con lupa el texto, parece que Jesús no se lo quitó al volver a sentarse a la mesa. Ahora bien, este servicio normalmente lo hacía un esclavo no judío o una mujer. Si un esclavo era judío, no lo podía hacer. Así de grave, perdón, era el asunto. Era para esclavos. Y si algún judío era esclavo, ese servicio no le tocaba. También le podía pasar a la mujer, la esposa a su marido, los hijos e hijas a su padre. Continuemos con el versículo 5. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Esta acción que Jesús realiza en los discípulos manifiesta la más profunda humildad. Ya dijimos, era oficio de esclavos. Si quieren una cita bíblica, primer libro de Samuel, 25:41, donde se habla que aquí la mujer se levanta y se postró en tierra diciendo, tu sierva es una esclava para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Y Jesús realiza este gesto. Antes de mirar qué pasa, hagamos otro alto para un momento pequeño de oración. Oremos. Señor Jesús, gracias porque tu decisión de asumir los eventos que vendrán como consecuencia de amar a los tuyos hasta el extremo, la habías tomado desde hacía mucho tiempo, desde el inicio mismo de tu ministerio. No es una decisión hecha la víspera de tu muerte. Muchas veces lo indicaste cuando hablabas de la hora y cuando ésta llegó. Así, tu gesto de lavar los pies a los que amaste hasta el extremo es la expresión externa de lo que internamente habías decidido.
es una proyección de lo que la cruz significa, una actualización o liturgia, la cruz y resurrección, limpieza, purificación, comunión en el bautismo que a todos nos trae la salvación. Y por ello, nuevamente, gracias Jesús. Amén. Ahora viene la reacción de Pedro, Simón Pedro. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Voy a comenzar a resumir, el tiempo se nos está yendo. La reacción de Pedro ante el gesto de Jesús es de estupor y protesta. Pedro le llama Señor. Y este título reconoce en Jesús un nivel de superioridad que para Pedro choca con el gesto de lavar los pies. A esto le tocaría a un inferior. Y la expresión de Pedro es enérgica. ¿Tú lavarme a mí los pies? A los ojos de Pedro, este gesto humillante del lavatorio de los pies representa una inversión de valores que regulan las relaciones entre Jesús y los seres humanos. El primero es el Mesías. Pedro es un súbdito y no aprueba la igualdad que Jesús quiere establecer entre los hombres. Y hermanos, esto de alguna manera, voy a decirlo así, y en el lenguaje del Evangelio de Juan, es un rechazo de la encarnación. No aceptar a un Jesús que se inclina a lavar los pies es en parte rechazar la encarnación, lo que Juan dice. Y la palabra eterna de Dios puso su tienda en medio de nosotros. Y no solo coloca su tienda, es que debajo de esa tienda se coloca en el último lugar para amar a los suyos hasta el extremo. Jesús le dijo, lo que estoy haciendo no lo entiendes ahora, lo entenderás más tarde. Pedro le dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Pedro sigue rechazando categóricamente que Jesús toque sus pies. Para Pedro, cada uno debe cumplir su papel y no es posible una comunidad o sociedad basada en la igualdad. Para Pedro no es así. Pedro no acepta que Jesús abandone su superioridad para igualarse a los discípulos. La idea del maestro desorienta a Pedro y lo lleva a protestar. O sea, Pedro no está entendiendo el verdadero significado del gesto de amor. Jesús le responde, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Mientras Pedro no esté dispuesto a compartir la dinámica del amor que se manifiesta en esta reciprocidad, no puede compartir la amistad con Jesús. Y el riesgo grande aquí es el de autoexcluirse. Ese es mi riesgo, el riesgo de autoexcluirme. Reacción de Pedro, versículo 9. En ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro sigue sin entender. Ahora Pedro piensa que el gesto de Jesús es una purificación o ablución, como se llama en el Antiguo Testamento, más que un servicio. Ahora Pedro pasa a una comprensión cultural, pero no de servicio. Pedro sigue sin entender. Jesús le dice, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y aquí nuevamente el evangelista nos recuerda aquello, dijo que no todos estaban limpios porque sabía, otra vez ve el verbo saber, sabía quién lo iba a entregar. Vean cómo se puede insistir en este saber de Jesús. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Pareciera que Jesús siente la necesidad de explicar con cierta minuciosidad el sentido
del gesto que ha realizado. Los discípulos han sido testigos del lavatorio. Han tomado parte en él voluntaria o involuntariamente como Pedro, pero necesitan comprender correctamente a Jesús como Maestro y Señor. Entender cómo esta acción de su Maestro y Señor les afecta, afectaba y afectará en toda su vida. Y entonces Jesús explica lo que significa maestro. Y usted dice, me llaman Maestro y Señor, y dicen, bien, lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y Señor, les he dado este testimonio lavando de los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Veamos este detalle, que Jesús es Señor, no en la línea de dominación, es Señor en cuanto comunica el amor del Padre, que nos hace hijos e hijas, que nos hace libres en el amor, su amor. Esta es la intención interior que Jesús comunica a los suyos, un amor que no excluye a nadie. Jesús en el momento de que llegó a Judas, no le dice, Judas, como decimos en Costa Rica, salao, a usted no le lavo los pies, se los lavó igual y se los secó igual, sin distinción, aún sabiendo quién lo iba a entregar. Y por eso Jesús dice, esto, versículo 15, les he dado este ejemplo, es como una especie de paradigma, la palabra que está en griego, para que ustedes también hagan lo mismo. Bien, hermanos, voy a dejarlo hasta aquí. Hagamos un momento de oración. Oremos. Señor Jesús, el gesto que realizas no solo se queda en lo exterior, sino que da el paso a lo trascendental. No solo debemos arrodillarnos ante nuestro hermano para lavarle los pies físicos, sino que debemos arrodillarnos para lavarle los pies cuando su dignidad ha sido pisoteada, cuando se considera que es menos que nosotros, cuando su fama ha sido maltratada. Tú nos enseñas que debemos romper con las ideas de que el servicio es solo cuando le nazca a uno, sino que se debe dar el paso de servir siempre, estar atento a las necesidades de los demás siempre. Enséñanos, Jesús, que lo que has hecho es para que nosotros lo hagamos y lo hagamos con todos, ya que al sentir al otro, a la otra, como nuestro hermano, podremos reconocerte como parte nuestra, el Dios encarnado, y estaremos dispuestos, no solo a lavarles los pies, sino también, incluso, a besarles sus pies. Amén. Bien, hermanos, mañana el programa normal a las 10 de la mañana. Vamos a tener un texto precioso, a ver cómo salimos con ese texto, que es la narración de la pasión según el Evangelio de Juan. Es algo maravilloso, ya veremos qué logramos hacer, pero haremos lo mejor. El sábado también tendremos una transmisión especial a las 10 de la mañana. Recordemos que hoy es el día de la institución de la Eucaristía, es el sacramento del amor. Hoy es el día de la institución del sacerdocio, es nuestro día, el día de los sacerdotes. Yo quisiera pedirles un mensaje, un favor, perdón. Envíele un mensaje o hágale una llamada a los sacerdotes de su parroquia, a su párroco, a los vicarios, a algún sacerdote enfermo que conoce y tiene su número telefónico o su WhatsApp. A alguno que usted sepa la está pasando mal. Quizá tu palabra, tu llamada en este momento para él sea palabra de Dios, sea fuerza de Dios.
Para mí les pido que, como siempre lo decía desde hace mucho tiempo, pidan a Dios. Y si les sobra un Padre Nuestro, tírenlo para mi lado y Dios sabrá qué hacer con él. Ya es el momento, son las 10 en punto, de que nos sintonicemos con las transmisiones de nuestras catedrales en los países que son a esta hora las Eucaristías crismales, las misas crismales. Si quiere alguno conectarse ya a una, la de la diócesis a la que yo pertenezco como sacerdote, en Facebook Live ponen radio, no, sinaíradio.cr o pongan Radio Sinaí Costa Rica y lo van a encontrar y ahí ya estará por iniciar la transmisión de la misa crismal desde la Catedral de San Isidro del General, en la sur, con nuestro obispo y los sacerdotes estaremos conectados vía Facebook Live o de algunas otras formas también. Pidamos al Señor que permita ser servidores y a todos nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana.